El Señor Jesús gobierna nuestra vida. El Señor Jesús está presente en medio de nosotros. Él es. No hay otro como Él. ¿Cómo podemos hoy gozarnos sabiendo que en el poder de la resurrección vivimos, nos mantenemos, vencemos, andamos? Y es una bendición, Casa de Refugio, poder hoy contarte, anunciarte que con la ayuda del Señor, a partir del próximo domingo retomamos nuestras reuniones presenciales. Es maravilloso la oportunidad que nos está dando el Señor, año y medio después, de podernos ver nuevamente, claro, con todos los protocolos. Va a ser en el mismo lugar, a la misma hora, y es una bendición porque aunque es en el mismo lugar y a la misma hora, va a ser diferente. Es algo nuevo, es una oportunidad nueva en la presencia del Rey. No la podemos perder. Reactívate. Es la hora de nuevamente agendarnos para estar en ese tiempo presencialmente, con todos los protocolos en la presencia del Señor. Y vamos de nuevo, vamos de gloria en gloria. También te quiero invitar, porque a partir del martes 17 de agosto vamos a iniciar un nuevo ciclo, una nueva era en la ruta del Espíritu. Y vamos a estar siendo ministrados por medio del libro de Hebreos, y vamos a tener la oportunidad de estar de 5 a 5:30 de la mañana, todos unidos, congregados, recibiendo durante 30 días en la ruta del Espíritu, por parte de Dios, la administración a nuestro espíritu necesaria para entender la suficiencia y la supremacía del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dime si esto no es una agenda gloriosa, si no estamos arrancando un nuevo tiempo, esta nueva temporada, con lo bueno, lo extravagante, lo novedoso, con ese buen vino, con eso que aquello que Dios nos habló que había reservado, con aquello que el Señor nos dijo que había reservado para este tiempo. Entonces, activados. Te voy a pedir que oremos para comenzar. La palabra de hoy es una palabra que me ha llenado el espíritu de fuerza, de fortaleza, y sé que el Espíritu Santo está aquí para ungirte a ti también de lo que necesitas en el día de hoy para esta nueva temporada. Por favor, levanta tus manos allí donde estás. También las puedes levantar por medio de comentarios en el chat. Levanta las manos al Señor y sé consciente que el Señor nos viene hablando de su poder resucitador. Gracias, Joa, gracias, Gus, por esa canción, por esa alabanza, y en especial esa segunda canción que hace una confirmación tan maravillosa del tema de hoy. Padre, te damos gracias a ti. Gracias, Señor. Gracias por el hálito de vida que tenemos. Gracias porque tenemos fuerza en esta hora, y solamente es por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy podemos estar atentos, estar conectados en el Espíritu de diferentes lugares, en diferentes ciudades e incluso países, y podemos estar siendo uno solo, a cuenta de recibir de ti. Hoy te decimos, necesitamos de ti, de tu toque, de tu poder. Háblanos, Señor. Háblanos, estamos dispuestos. Ahora, por tu misericordia, toca nuestro corazón y quita aquellos impedimentos que ni siquiera nosotros podemos ver, que ni siquiera podemos identificar, pero que tú, Espíritu Santo, lo conoces. Quítalos, límpianos de todo lo que obstruya el fluir de tu palabra en nosotros, que podamos ser verdaderamente una fuente de agua viva de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ya muchos habrán visto el post. Hoy tenemos un tema muy actual, muy a lo que estamos viviendo, amados, porque no podemos negar que la humanidad, y nosotros estamos en ese gran grupo, la humanidad ha tenido un encuentro de frente con la muerte en este año y medio.
de una manera muy particular. Y no solamente hablando de la despedida de los seres que amamos, de la separación de aquellos seres que han partido de la tierra, sino también lo que ha significado este tiempo en la vida de tantos. El cierre de negocios, la ruptura de relaciones. Se escuchan noticias todo el tiempo, las estadísticas todo el tiempo nos están diciendo que hubo muchos matrimonios que no han resistido este tiempo y que han muerto en medio de la pandemia, que asimismo hay negocios de años, de décadas de tradición que han tenido que cerrar. Hay mucha pérdida en medio de estas circunstancias, sueños que han quedado como apagados, como esperando. Pero bueno, estamos en una hora determinante. ¿Por qué? Porque hace un tiempo se viene hablando mucho de la palabra resiliación y cómo es necesario que el ser humano sea resiliente, y se ha vuelto de moda esa palabra. Pero para el creyente, para el cristiano, escucha, Casa de Refugio, la resiliencia no es una corriente o una moda. Para el creyente, la resiliencia es un estilo de vida. Déjame decirte que tú eres resiliente. Déjame decirte que el Hijo de Dios es por ADN divino resiliente. ¿Me estás oyendo? Esto es bíblico y tiene una razón de ser, y es que nuestro Dios es Dios de resurrección, y hoy nosotros vamos a profundizar en eso. La misericordia del Señor hoy con nosotros es que podamos entender que en este tiempo de muerte sobre la humanidad, tú y yo somos señal de resurrección. ¿Lo puedes creer? Tú eres evidencia de la resurrección que hay en el único Dios verdadero, el Dios de la resurrección. Entonces, en medio de todas estas circunstancias, qué bueno es que podamos, por medio de 3 afirmaciones bíblicas muy tomadas de la palabra, entender que Dios nos ha ungido para resucitar a lo que Él ha resucitado. Hoy tú y yo necesitamos resucitar a lo que Él ha resucitado. Entonces el título de la enseñanza de hoy es Resucitando a lo resucitado. Vea qué interesante. Resucitando a lo resucitado. Y vamos a ver la primera afirmación. Yo estoy consciente y doy gloria a Dios porque yo sé que Casa de Refugio ama la palabra de Dios y que tienes tu Biblia en tu mano y que allí donde estás con tus hijos, también tus hijos tienen en su mano la palabra de verdad. Y el primer punto que vamos a ver, la primera afirmación de este título, Resucitando a lo resucitado, es que nuestro Dios es Dios de resurrección. Nuestro Dios es Dios de resurrección. Es una afirmación bíblica que tiene hoy más que nunca que cobrar vida en tu ser. Y vas a entender hoy por qué. La palabra griega resurrección es anastasis. Y realmente en el sentido exegético, en el sentido etimológico, lo que nos está hablando es de la acción de ponerse de pie. La acción de levantarse. Luego entonces, cuando la Biblia nos habla de resurrección, claramente está hablando de la resurrección de Cristo, de cómo Él se levantó físicamente de los muertos, las evidencias que hay de ello, también las otras resurrecciones que están en la Biblia y que muestran y dan cuenta, comprueban el poder de nuestro Dios sobre la muerte. Cómo entonces Jesús venció la muerte, y venció la muerte porque resucitó. Y
cómo con su resurrección sella, muestra, evidencia la victoria sobre el pecado. Claramente nos está hablando de eso en Romanos 6:23. Y voy a dar un poquito de tiempo hoy para que podamos ir con la Biblia de lado a lado. Romanos 6:23 lo dice muy claro. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo vencer la muerte, porque la muerte es resultado del pecado y Él es el único que no pecó. Y entonces en Él no se halló sombra, no se halló tinieblas. Y Él entonces venció el pecado, venció la muerte y resucitó. Y en su resurrección Él tiene la dádiva, el regalo de la vida eterna para ti, para mí, para todo aquel que cree en su sacrificio, que cree en su obra en la cruz. Pero qué bueno es entender también que asimismo, como esa resurrección de Cristo nos está mostrando esa victoria sobre la muerte física, esa victoria es espiritual, porque es sobre el pecado, sobre la muerte espiritual, sobre la separación de Dios. Y nuestro Dios, con eso, nos da evidencia de que Él tiene poder para levantar aquello que ya no existe. ¿Me estás escuchando? Escucha esto. Nuestro Dios tiene el poder de levantar aquello que creímos caído para siempre. Aquello que murió, Él tiene el poder. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este pasaje se está refiriendo a Abraham. Este pasaje se está refiriendo a Abraham, a quien Dios le prometió que lo haría padre de muchas gentes. Y pues imagínense, padre del pueblo de Israel, desde su ADN, y padre en la fe de nosotros también. Y la palabra de Dios dice que él creyó a Dios. Pero es interesante porque él creyó a Dios, que es todopoderoso, y creyó porque él sabía que ese Dios era capaz de resucitar. Ese Dios era el único capaz de levantar de los muertos. Yo cada vez que estudio la vida de Abraham me sorprendo con cosas nuevas, y en este tiempo he podido disfrutar de algo tan particular, y es de la conexión que tuvo el padre de la fe con la resurrección. La Biblia no nos dice si Abraham, fíjese, fue testigo de una resurrección física o no, pero Abraham conoció a Dios y conoció que era Dios de resurrección. Esto es muy claro. En Romanos 4:18-21 dice que él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, a ti te será llamada descendencia. La Biblia dice en el versículo 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo prometido. He aquí uno de los grandes secretos o haberes o dádivas del padre de la fe para su éxito, para alcanzar la promesa. ¿Sabe cuál? La Biblia nos dice que él no se detuvo a considerar la muerte.
que él no se detuvo a considerar la muerte de la matriz de Sara, que él no se detuvo a considerar la muerte de su propia simiente, porque la Biblia dice que su capacidad de reproducción pues ya estaba muerta. Un hombre casi de 100 años ya estaba como muerto. Pero él estaba convencido que su Dios era un Dios que resucita lo que está muerto. Yo no sé qué tanta conciencia hayamos hecho a esta altura de nuestra vida cristiana, de que nosotros creemos en un Dios que resucita lo que está muerto, que Él resucitó, que es Dios de resurrección. Yo sé que Él tuvo una revelación especial. Sé que la revelación respecto al Dios resucitador que tuvo Abraham es una unción del Espíritu Santo que quiero para mi vida y que oro para la tuya. Muchas veces no meditamos tanto en la resurrección y es un error. Y es un error porque la evidencia, te voy a mostrar una evidencia bíblica inequívoca de que Abraham, cuando fue probado, lo que lo sacó en victoria de toda prueba y de la prueba más tremenda que hubo en su vida, fue su plena convicción de la resurrección de los muertos, de que Cristo resucitó, de que resucitamos los que morimos en Cristo, resucitamos a la vida eterna. Y que Él es el que da vida a lo que está muerto en nuestra vida, a lo que murió y que creímos que nadie podía levantar. Él lo hace porque Él es Dios de resurrección. Y vamos a Hebreos 11:7. Mire, ese listado, cuando nos habla de los héroes de la fe, dice algo tan particular respecto a Abraham. ¿Sí? En el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y mire este versículo 19, esta perla. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire qué tremendo. El padre de la fe había recibido la promesa de que en Isaac sería llamada su descendencia. En él, entonces, serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero recibe la instrucción. Dios prueba su corazón a raíz de unos hechos que habían sucedido. Prueba su corazón y le dice que lo sacrifique. Y él lo lleva al altar. Y allá en el monte saca el cuchillo. Y pensamos, ¿cómo pudo Abraham hacer esto? ¿Cómo pudo superar semejante prueba? Pero él tenía una revelación estrambótica del poder de la resurrección que hay en nuestro Dios. Porque la Biblia dice que él pensó y dijo, bueno, en Isaac me será llamada descendencia. Luego entonces, si Isaac definitivamente muere en el altar y definitivamente es consumido en el fuego como efectivamente era la instrucción y se convierte en cenizas, pues de esas cenizas Dios lo va a levantar. Wow. ¿Saben? Sin la convicción, y no olvidemos esto nunca, de que nuestro Dios crea vida de la muerte, nosotros no podremos vivir en victoria. Sin la verdadera convicción de que nuestro Dios da vida en medio de la muerte, nosotros no podemos tener una vida victoriosa en fe.
Cuando nosotros pensamos, aquello murió, esto que fue ya no es, y no entendemos que nuestro Dios tiene el poder para resucitar aquello que murió, nosotros no podemos levantarnos al propósito. ¿Por qué? Porque nuestro Dios resucita, pero resucita para su propósito. ¿Me estás siguiendo? Todo lo que había muerto en ti, todo lo que alguna vez fue cuando decimos que sentíamos fuerzas, ilusiones, sueños y tantas cosas que miramos atrás y decimos eso fue hermoso, pero ya no puedo entender que soy Dios. Vive, pero vive para su gloria. Porque nuestro Dios es un Dios de resurrección. Y entonces nosotros nos abrazamos y nos dejamos cubrir de dolor. Pero hoy la instrucción del Señor es a despertar. Mira, nuestro Dios es Dios de resurrección. Job lo entendió también. En Job 19, 25-27, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel en mi carne, dice Job, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y finaliza diciendo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Aunque tu corazón se sienta desfallecer, cuando ves sin vida lo que Dios te está mostrando que estás viendo sin vida, aunque eso pase, mira, Job también lo vivió, Abraham también lo vivió, todos los héroes de la fe lo vivieron, pero creyeron. ¿Qué creyeron? En el Dios de la resurrección. Creyeron en que Dios lo podía resucitar. Y es tremendo porque en esta nueva temporada, la invitación es entender que Dios ya lo resucitó. Han muerto muchas cosas. Han muerto, como lo veníamos hablando, sueños, proyectos, lo más doloroso, seres amados. Pero nosotros tenemos que entender que toda esa muerte que ha venido a ser presencia en nuestro Dios de resurrección es oportunidad de vida, de nueva vida. De nueva vida y que ya hay un escenario de nueva vida. Abraham no se concentró en la muerte, Abraham se concentró en la resurrección. Si no, no hubiera podido subir ese monte 3 días llevando a su hijo, su unigénito, el hijo de la promesa, a llevarlo, a ofrecerlo como sacrificio. Él no se concentró en la muerte de Isaac, tampoco en la muerte de la matriz de Sara, tampoco en su cuerpo como muerto. Él se concentró en un Dios que tenía el poder de resucitar los muertos. Y la invitación para entrar en esta temporada, la invitación es que tú resucites. Que tú te levantes, acuérdate, la palabra resurrección etimológicamente es levantarse, que tú te levantes a lo que Dios ya ha levantado. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede reconocer que la muerte en ciertas áreas de su vida ha venido a abrazarlo? Pero que el Dios en que creemos es Dios de resurrección, luego entonces el llamado es a despertar. El llamado es a despertar a lo que Él ha resucitado en tu vida. Amén. Amén. La segunda afirmación bíblica, porque hoy no seguiremos iguales. Hoy la resurrección no va a seguir siendo simplemente como una palabra que repiten otros. Hoy la resurrección en el nombre de Jesús se hace verdad en tu vida y en mi vida. Y es que la Biblia afirma, la palabra de Dios, es decir, nuestro Señor afirma que sin resurrección vana es la fe. Vana es la fe, es vana, vacía, inútil.
Primera de Corintios 15, busca la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, del versículo 12 al versículo 14. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Mire qué delicado que nosotros, como cristianos, no hayamos discernido el poder de la resurrección. Que vivimos en medio de resurrección. El cristiano vive en la resurrección de Cristo, ha resucitado para Cristo y vive en medio de resurrección. Por eso es que nosotros podemos ver lo inaudito, lo inusual. Mire, la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto había quienes se llamaban a sí mismos creyentes, pero decían, bueno, sí, murió en la cruz, pero aquella parte de que Él resucitó, aquella parte de que nosotros vamos a resucitar y que hay un cielo y que hay una vida eterna, pues tampoco lleguemos hasta allá. Creamos hasta que murió y punto. Y resulta que, amados, si los muertos en Cristo no resucitan, es porque Cristo no resucitó. Si nosotros no creemos en la vida eterna, en el poder de que lo muerto sea avivado, y ya lo hablo en término general, si nosotros somos incapaces de creer que Dios puede avivar lo que ha muerto en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras emociones, si nosotros no creemos en la resurrección, es porque creemos que Cristo no resucitó. Wow, ¿no? Y si no creemos que Cristo resucitó, pues entonces no hay victoria en el pecado y en la muerte. Y si no hay victoria en la cruz, si la cruz no fue la victoria sobre el pecado y la muerte, entonces sencillamente vana es nuestra fe, vanos son nuestros argumentos. Miren, más adelante en el versículo 19 del mismo capítulo de Corintios, el apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, simplemente lo que pasa, lo que aquí muere, aquí se queda, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque Pablo está diciendo en otras palabras, si nosotros no creemos en la vida eterna, si no creemos en el poder de Cristo para dar vida a lo que está muerto, y no creemos que vivificó nuestro espíritu para vivir eternamente con Él en el cielo, tampoco creemos que puede dar vida a lo que está muerto en la tierra. La Biblia dice, somos dignos de lástima. Amén. De lástima, qué cosa tan fuerte. La invitación hoy, casa de refugio, tú que estás oyendo, no mires alrededor, la invitación es para ti. La invitación de hoy es que te resuelvas, la invitación para mi vida es a resolverme, a ser un verdadero creyente en la resurrección de Cristo. Un verdadero creyente en la resurrección de Cristo entiende el poder que hay en la resurrección de Cristo. Entiende que nada le puede hacer frente. Entiende que si Cristo venció el pecado, venció la muerte, lo venció todo. Es decir, cuando Romanos 8:38 habla de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, está hablando que el creyente que cree en la resurrección es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sí me está siguiendo?
Nada te puede hacer frente cuando interiorizas la victoria que hay en la resurrección. Entonces ves las situaciones de tu vida, entonces ves el ámbito, no sé, todas las áreas, ministerial, económico, emocional, social, familiar, matrimonial. Ay, Dios, hay tanto. Ves tu salud, ves todo y dices, nada me puede hacer frente. El poder de la resurrección de Cristo lo venció todo. No tengo por qué angustiarme, no tengo por qué vivir en temor, no tengo por qué vivir en el miedo, en la ansiedad. Todo lo puedo en Cristo. Todo. Él venció la muerte. Él resucitó. Romanos 8:11 dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros y mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Por eso la invitación del Señor ha sido tan poderosa en este año a tomar la ruta del Espíritu. Y si tú no la has tomado porque te da sueño, porque a las 5 de la mañana estás haciendo ejercicio, pues cambia tu horario. Es media hora de encuentro que vamos a tener nuevamente durante 30 días en la ruta del Espíritu para poder vivir la realidad de que el Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo mortal, pero como habita, lo vivifica para la eternidad. Vivifica nuestro espíritu. Tú hoy puedes ver resucitado en tu vida aquello que había muerto. Tú hoy puedes estar levantado a pesar de. Tú hoy puedes ser resiliente a pesar de. Por la cruz, por la victoria de la resurrección de Cristo. Amados, cuando la Biblia dice que en nosotros opera el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, lo que nos está diciendo es que el poder del Espíritu Santo habita en nosotros y que nadie puede vencerle. Nada. Nada. Vivirán. ¿Recuerdan Ezequiel cuando vio los huesos secos? Y el Señor dice, ¿vivirán, Ezequiel? Solo tú lo sabes, Señor. Profetiza, contesta el Señor. Claro que vivirán. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vida, de resurrección. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a Él. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Nada, somos más que vencedores. Entonces, que nosotros podamos entender que vivir en la fe, la carrera de la fe, la verdadera vida de fe, está ligada al poder de la resurrección. Vivimos, para Dios vivimos. Creemos que Él resucita, que es Dios de que da soplo de vida. Ah, qué bueno entonces profundizar por la misericordia de Dios. En lo que nosotros podemos entender es el tercer punto. Y es que lo resucitado es glorioso. ¿Estás escuchando? Lo resucitado es glorioso. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios 15, del versículo 35 al versículo 43. Y dice así, pues dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y escucha esto, casa de refugio, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amados, una de las disertaciones, de los argumentos de los Corintios, cuando por medio de esta carta el apóstol Pablo en 1 Corintios aclara toda esta confusión respecto a la resurrección, era que ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo es que este cuerpo que ya se convirtió en polvo, que ya se convirtió en ceniza, va a completarse nuevamente, va a unirse nuevamente? Y realmente el Espíritu Santo muestra por medio de esta escritura que indagar en algo así es absolutamente necio. Y dice, explica lo que acabo de leer, lo que está dándonos a entender. Es que lo que Dios resucita, escucha, también lo transforma. ¿Me estás oyendo? Lo que murió en tu vida ha sido una siembra. ¿Lo puedes creer? Ha sido una semilla. Pero es Dios quien le dará cuerpo, un nuevo cuerpo a lo que resucite. ¿Me está siguiendo? Asimismo, como este cuerpo terrenal, este cuerpo que es corruptible, para el creyente no es un problema, porque Dios ha prometido darnos un nuevo cuerpo incorruptible, glorioso. Asimismo, lo que murió en nuestra vida es resucitado bajo la expectativa, el prisma, la moldura, se ha conformado a Dios, no a nuestra manera. Y esto es porque es para su gloria. Porque lo que Dios ha venido a soplar sobre nosotros es vida. Pero tenemos un asunto que es preciso que entendamos. Lo que Dios ha resucitado en ti, y hablamos de todas esas áreas y todos esos aspectos, no se levanta del polvo como tú lo diseñaste. No se levanta del polvo con tu diseño, con lo que tú planeaste, con, por decirlo de alguna forma, con una palabra más entendible, con tu estereotipo de bendición. Aquí es donde comienza la lucha. Porque ese diseño quedó atrás. La resurrección que viene sobre tu hogar, la resurrección que viene sobre tu matrimonio, la resurrección que viene sobre tu salud, la resurrección que viene sobre tus emociones, la resurrección que viene sobre tus relaciones, la resurrección que viene sobre tu economía, la resurrección que viene sobre tu ministerio. Esa resurrección es para gloria de Dios. Luego entonces es el diseño de Dios, no el tuyo. Y ahí es donde nos movemos y nos estamos trabando. Porque nuestro Dios de resurrección da vida. Pero como creemos que va a vivir como nosotros lo imaginamos,
todavía no nos hemos sintonizado con la resurrección, con lo que ha sido vivificado. Y yo veo a mi alrededor, te veo a ti y espero que tú sepas que estoy hablándote a ti en el nombre de Jesús. Te veo llena de resurrección. Tu vida ha sido vivificada, pero también veo que no lo has discernido. Porque la mirada está puesta en lo muerto, pretendiendo que eso muerto se levante como era antes, y tu vida no será como era antes. Después de este año y medio, tu vida no será como era antes. ¡Aleluya! Y si se me pega de Marcos Witt, ¿alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien de verdad quiere sintonizarse con la resurrección, con lo nuevo? ¿Con lo nuevo para gloria de Dios? Porque, mire, así como este cuerpo terrenal que claramente se convertirá en polvo, se ve opacado frente a la gloria, al cuerpo glorioso que el Señor nos tiene preparado en la resurrección. Asimismo, eso corruptible, deshonroso, débil en tu vida. La Biblia dice que se va a ver opacado por lo incorruptible, lo poderoso, lo honroso de Dios en tu vida. Primera de Corintios 15, 54 y 57, él sigue explicando, porque es que este es un tema tan trascendente, este capítulo es largo, que el apóstol Pablo habla y le habla a los corintios sobre la resurrección, porque es importante que tú y yo aprendamos a vivir como verdaderos creyentes en la resurrección. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No hay muerte en tu vida. Tú sabes lo que eso significa. Tu Dios es Dios de resurrección. Sorbida, destruida, aniquilada. Aniquilada por la victoria de Cristo. Versículo 53. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y mire, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está el poder del pecado para sumirnos en muerte? Ya no está. Por eso tú puedes ver a tu alrededor y puedes examinarte y decir, vida, y para mí, porque Él resucitó. Iglesia, necesitamos soltar lo terrenal. Necesitamos soltar lo que ya murió, ¿saben? Necesitamos resucitar a lo que el Señor resucitó. Lo que el Señor ya resucitó, que había muerto, pero Él ya resucitó. Nosotros necesitamos tomarlo y dejar de aferrarnos a lo que ya murió. Yo espero que alguien esté siendo bendecido con esta palabra. Lo espero en el nombre de Jesús. Espero que alguien pueda de verdad interiorizar que es hora de no aferrarse, porque sí hay vida y hay resurrección, pero es a su manera, para su gloria, y está ahí frente a ti. Yo no sé si te has dado cuenta que el versículo, ya nos pasó la enseñanza pasada, pero ya hoy ha sido más enfático el tema, y es que nuestro versículo clave no lo estamos viendo al comienzo, sino que el Señor nos va llevando, el Espíritu nos va llevando hasta el final al versículo clave. No fue que Dali se equivocó y colocó mal en el post el pasaje clave. No, el pasaje clave es el pasaje clave. Vamos a ir a él, pero necesitamos todo este camino
para poder llegar ahí es Juan 20:17. Y Juan 20:17 nos está narrando ese encuentro de María Magdalena con el Señor Jesucristo después de resucitado. Y si tú escuchaste la prédica de Casa de Refugio en abril, cuando estuvimos en Semana Santa, el domingo de resurrección, fue porque lloras. Y fue sobre este pasaje. Y hablamos de cómo ella lloraba y lloraba y su tristeza no le permitía ver que él había resucitado. Y aún él le daba señales, le hablaba. Y ella no reconoció su voz, lo confundía con el hortelano, ¿te acuerdas? Pero vamos a leer específicamente este pasaje, porque este es posterior a su reacción cuando el Señor le dice, María. O sea, ya cuando lo confunde con el hortelano es como lo último, él le dice, María. Y ella reacciona. Y la Biblia dice en Juan 20:17 que él le dijo, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, suéltame. El Reina Valera dice, no me toques. En Nueva Versión Internacional dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿Saben? María Magdalena necesitó resucitar a lo resucitado. Ella, cuando tuvo ese primer encuentro con el Señor luego de su muerte, necesitó entender que ella no podía aferrarse a su cuerpo, aferrarse a esa relación que había tenido con él durante todo ese tiempo de seguirlo, de estar físicamente cerca de él. Y es interesante porque luego de su muerte, él resucitó y resucitó en su cuerpo, pero ella necesitaba entender que ya no iba a estar él allí físicamente. Su relación, él resucitó, pero ella tenía que resucitar a una relación diferente con él. ¿Me estás siguiendo? Ella, en medio de su dolor, de su duelo, de su aflicción, está echando mano a su cuerpo y se aferra a su cuerpo. Y él le aclara, no, yo iré al Padre. Y es que ahora el ministerio es diferente. Ahora yo estaré en los cielos y envío al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes. Yo voy al Padre. Y creo que muchos de nosotros nos encontramos como María Magdalena, frente a la resurrección, porque el Señor ha venido a traernos vida. Escúchame, ha venido a traernos vida, pero necesitamos soltar el pasado, la forma de relacionarnos con aquello que murió. Y entender que aquellos que imaginamos que sería así, que sería asao, ese estereotipo de bendición, ya no será así. Es muy probable que ella, cuando lo vio resucitado, se aferró y dijo, ahora sí, llegó el momento, ahora va a reinar, ya fue a la cruz y ahora sí todo aquello que ha hablado del reino y de que él, que reinaremos con él, ahora mismo. Porque era su interpretación. Pero ella necesitaba sintonizarse, aprender a disfrutar del fruto glorioso de la muerte. Y tú necesitas aprender a disfrutar del fruto glorioso de lo que Dios ha permitido que muera en tu vida para que Él lo resucite para su gloria. Y hay que sintonizarnos con ello. Piensa aquello que crees que está muerto. ¿Tú puedes creer que tu Dios es Dios de resurrección? ¿Puedes creer que Dios le ha dado vida? ¿Que tiene el poder para darle vida?
Tú has entendido que si no percibes a tu Dios, a nuestro Dios Jesucristo como el Dios de resurrección, el Dios de la resurrección, es vana tu fe, es vacía. Que sin la fe, si tu fe no te alcanza para creer que Dios puede resucitar eso, no puedes tener una vida de victoria. Tú puedes entender que eso que el Señor ha resucitado ya no es igual que antes, ya no es para lo que era antes, ya no es como tú lo diseñaste para tu deleite, para el deleite terrenal, natural, sino que es para la gloria de Dios. Que esa nueva estructura es gloriosa para Él. Hay que morir para vivir en Cristo. Pero la muerte en Cristo es vida para Él. ¿Me estás siguiendo? Es absolutamente necesario que resucitemos ahora nosotros a lo que Dios ha resucitado en medio de nosotros. Nos ha resucitado a una nueva realidad, a un nuevo tiempo como congregación. Y en 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a estar disfrutando de esa resurrección, de un tiempo nuevo. Y así en cada área de tu vida. Pero hay que ser consciente que es a su diseño. Es preciso que como María Magdalena le soltemos. Soltemos el pasado y nos adaptemos a lo nuevo, a esa nueva vida, a esa resurrección, a ese nuevo modelo. Y te insisto, de hogar, de familia, de negocio, de ministerio, de iglesia, de relaciones, de intimidad con el Señor. Es algo nuevo para su gloria. Amén. Amén.